Assalamu alaikum wa rahmatullah. El Sagrado Corán nos dice que el Islam es la religión natural del ser humano. Todos los ismos que se han ido formando a lo largo de la historia de la humanidad son eso, ismos. Islam consiste en la creencia en el Dios único, la creencia en el día del juicio y el realizar buenas acciones. Es decir, cumplir los preceptos que aparecen en la revelación divina. En eso consistían todas las religiones en su inicio. Lo que sucede es que el ser humano tiende a el culto al hombre. Esto es un problema porque hace que las comunidades dejen a un lado el mensaje original y formen o inventen religiones que en realidad poco tienen que ver con el mensaje original de Dios. Sin ninguna excepción, cada una de las religiones monoteístas rinden culto al hombre, en mayor o menor medida, eso es cierto, pero siempre vemos la figura del hombre, del profeta, por delante de la de Dios. De ahí sucede que las supuestas acciones de bien, que tienen que ser los preceptos que aparecen en la revelación, también se dejen a un lado para seguir las supuestas enseñanzas de estos hombres. Así la cosa se complica hasta que se pierde la idea, el mensaje principal de creencia en Dios, último día y buenas acciones. En el caso del cristianismo se llega a poner la figura del hombre por encima de Dios, o al menos a la misma altura, y esto provoca que el creyente de esa religión tenga como referencia a Jesucristo. Creyendo y amando a Jesucristo, prácticamente no hace falta llevar a cabo las acciones de bien, porque la salvación está en Cristo. En el judaísmo sucede que, al igual que en el Islam, se empezó con un culto al profeta, en este caso al profeta Moisés. Pero poco a poco esto fue cambiando y se llegó a la idea de pueblo. Es decir, se sustituyó la figura del hombre por la de un pueblo. El pueblo supuestamente elegido que de alguna forma saca a Dios de su lugar para ponerse él. Claro, en este caso, las acciones que teóricamente deben ser los preceptos que aparecían en la revelación, se convierten en las acciones que favorecen a este pueblo. Es decir, en el judaísmo las acciones de bien son las acciones que favorecen al pueblo elegido. Esto trae consecuencias nefastas porque ya no hay un respeto, una atención a la guía original. En el Islam es donde más se ha conservado la creencia o la figura en el Dios único. Hay una influencia en el culto al hombre, obviamente. Esto repercute también en las acciones porque mucha gente pone tradiciones por encima de preceptos coránicos, pero es donde más se ha mantenido la esencia de las religiones. Estos tres principios básicos se conservan y se respetan más que en ninguna otra religión. Cualquier creyente de cualquier religión, si se ciñe en la idea de un solo Dios y la adoración a esta divinidad y
a cumplir con las acciones de bien, los valores y preceptos que aparecen en las revelaciones, esa persona es un creyente de verdad. Ese es el creyente que pide el Sagrado Corán. Venga, esto era todo, un abrazo y As-salamu alaykum wa rahmatullah.